Me quedo preguntándome a mí mismo, ¿para qué sirve un árbol? Para darle 4 varas de sombra al césped trémulo, para temblar bajo el azul del cielo, alargando sus frutos sazonados, para oír el silencio de la noche, para sentir la fiebre de la tierra. Fragmento del poema El árbol que sombrea la llanura, de Porfirio Barba Jacob. El Valle de Aburrá es desigual. Citando el último informe de calidad de vida del Aburrá 2020, Medellín y su área metropolitana fueron el tercer conglomerado urbano más desigual del país, solo detrás de Bogotá y Cali. Por ejemplo, tomando como guía el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, el Aburrá tuvo una medida de 0.52. Cabe resaltar que mientras más cerca a cero, menor desigualdad. 0.52 es una cifra muy por encima de los 0.4 que establece la ONU como límite aceptable. La desigualdad no solo se evidencia en materia económica, sino en la forma de habitar el territorio del valle. Un sur y un centro-occidente mejor planeados y con una población de mayores ingresos. Por otro lado, el norte con poca planeación y bajos ingresos. Se puede observar cómo zonas urbanas del suroriente de la Aburrá, por ejemplo Envigado o El Poblado, cuentan con amplias áreas verdes, mientras que en algunas zonas de la ladera nororiental, como Santo Domingo Sabio o sectores del municipio de Bello, carecen de espacios arborizados. Por ejemplo, según la encuesta de percepción ciudadana de Medellín Cómo Vamos 2021, el 81% de los habitantes consultados del suroriente, El Poblado y aledaños se sienten satisfechos con las áreas verdes y parques de su barrio. En contraste, solo el 41% de la población encuestada en el sector nororiental se siente satisfecha con las zonas verdes de su entorno. Esta brecha ambiental se originó en la violencia que azotó al campo colombiano desde mediados del siglo XX, cuando oleadas de desplazados migraron a las ciudades, huyendo de la guerra y buscando oportunidades laborales en las industrias de la burra. Pero en el caso nuestro, de la mayoría de las ciudades importantes de Colombia, porque eso no se vive en todas, sino Medellín, Bogotá, Cali, con la época de la violencia, empezaron a generarse problemas de asentamientos provenientes de zonas de desplazados. Ahora, que en un comienzo no fueron atendidos por las administraciones y que teníamos, Medellín por ejemplo tenía un buen sistema de planificación urbana hasta que llegó la época de los años 50, que le desbordó todos las áreas de expansión sin control. Eso hizo que muchos de estos sectores se quedaran sin zonas verdes y que las quebradas fueran ocupadas en sus cauces para desarrollos de vivienda y para soluciones de vivienda necesarias por estas poblaciones. Entonces ahí hubo una situación de injusticia social, primera generada en los lugares donde hubo desplazamiento, y luego en las ciudades, que esa gente no fue bien recepcionada, no hubo políticas de recepción. Muchos de los desplazados se instalaron en zonas de invasión fuera del perímetro urbano planeado, por lo que construyeron sus barrios a partir de iniciativas propias como los convites, al margen de la planeación de la administración pública. Un problema grave porque en los barrios de invasión, por la falta de la necesidad de ocupar y tener su vivienda, eso genera que haya unos espacios reducidos y y haya más contaminación ambiental. Entonces por ahí es donde vemos que hay barrios que son informales y no tienen todos los equipamientos necesarios, puestos de salud, parques, partes recreativas, que eso hace parte de la contaminación o descontaminación ambiental, eso hace parte de que haya un ambiente sano y saludable. Para un ambiente sano y saludable en las áreas urbanas, entre otros factores, es fundamental contar con zonas verdes. De acuerdo con Flavio Moreno y Claudia Hoyos, en su guía para el manejo del árbol urbano en el Valle de Aburrá, las principales ventajas de los árboles en las ciudades son: Contribuyen a la regulación climática de las ciudades, ya que, por una parte, las áreas de vegetación constituyen filtros naturales al amortiguar vientos y lluvias, es decir, protegen del viento y reducen riesgos asociados a estos, retienen parte del agua lluvia, facilitan su infiltración en el suelo, con lo cual mitigan posibles inundaciones. Regulan el régimen térmico en tanto amortiguan los rayos solares, reducen los efectos de la isla de calor, lo que genera sombra y confort climático en edificios, pasos peatonales y sitios de estar.
Mejora en la calidad del aire a través de la retención de polvo y contaminantes mediante la superficie foliar. Muchas comunidades en Medellín y su área metropolitana han estado privadas de estos beneficios ante la alta densidad poblacional y la falta de espacios verdes, lo que a su vez los ha hecho más vulnerables al cambio climático, especialmente en zonas de ladera donde las inundaciones y desbordamiento de quebradas causan deslizamientos de tierra. Uno de los principales problemas de nuestras ciudades es que las impermeabilizamos y eso hace que todas las aguas se concentren en las redes de aguas lluvias y por eso las inundaciones, porque cada vez está más saturado ese sistema y por eso pues cada vez también hay que tener más áreas de infiltración, más áreas de regulación del agua, que eso lo hacen las zonas verdes. Para reducir la brecha ambiental urbana, el sector público ha apelado a brigadas de reforestación y a iniciativas como el Fondo Verde, que busca comprar predios en zonas de bajas densidades para siembra de árboles. Nosotros actualmente tenemos un proyecto, se llama el Plan Siembra Urrá, ¿cierto? Eso dentro de los componentes que tenemos en ese proyecto pues está obviamente la siembra, la reforestación para la restauración de áreas importantes, ecológicamente importantes, pero también tiene un componente muy fuerte social y comunicacional. Entonces ahí invitamos a comunidades, grupos organizados, grupos ambientales a que participen de esas jornadas de siembra y también a la vez que conozcan las especies. Específicamente nosotros pues con el plan Siembra Urrá intervenimos predios que son públicos y que nos ofertan los municipios, pero también tenemos últimamente pues la estrategia de intervenir predios privados, pues personas que quieran ceder sus terrenos para que podamos sembrar, podamos allí establecer pues un arbolado. Entienda que el Fondo Verde pues tiene una destinación específica para la adquisición de nuevo espacio público verde y su mantenimiento, ¿cierto? Por ahora, digamos, el fondo como tal no se ha empezado a implementar, está en proceso pues de empezarse a implementar, digamos, con la adquisición de esos nuevos espacios y que se está mirando cómo, digamos, se va a realizar, ¿cierto? La idea es que con esos fondos pues se apoya a los municipios en esa gestión que ellos realizan con la compra de predios y que incorporan a espacio público verde. Por otro lado, el medio ambiente ha venido ganando terreno en los últimos años en la agenda ciudadana de Medellín. Teniendo en cuenta datos de Medellín Como Vamos, en 2013 tan solo el 3% de la ciudadanía priorizaba los temas ambientales, mientras que para el 2019 ya el 21% de los habitantes lo consideraba clave. A través de iniciativas comunitarias en diferentes barrios de Medellín, los habitantes se han organizado para exigir mayor inversión en materia ambiental en sus comunas, por ejemplo, mediante la red de mesas ambientales de la ciudad. Mesas ambientales es un grupo de comunidad que se une y se articula para gestionar sus problemáticas ambientales. Las mesas ambientales, según el Acuerdo 030 del 2009, son creadas precisamente para que ser el interlocutor válido entre la comunidad y el Estado. En diferentes barrios de la ciudad, gracias a iniciativas comunitarias, se han venido gestando huertas, viveros, recuperación de cuencas y parques. Este tipo de acciones no solo han contribuido a recuperar el territorio, sino a sensibilizar a la población y generar sentido de pertenencia. Sin embargo, todavía se siguen presentando problemáticas como la acumulación de basuras y escombros en parques, quebradas y separadores, por lo que aún es necesario fortalecer la cultura ambiental. Trabajar escuelas de formación ambiental y en Colombia haber una política pública de cultura ambiental. Eso debe ser por política, eso no es de momento, no es de un programa, es muy de fondo, es una cosa, algo ya muy estructural. Cuando hablamos de política pública de cultura ambiental, estamos hablando de una transversalidad entre todas las áreas del conocimiento.